yo soy Laura y esto es Alma Lectora. Hoy os vengo a hablar de novela gráfica y mangas históricos. Voy a hablaros de 3 novelas gráficas y de 2 mangas que tienen un trasfondo histórico, que cuentan autobiografías de los propios autores en un momento de la historia importante. Seguro que habéis oído hablar muchísimo de estas novelas gráficas y yo vengo aquí a hablaros de ellas para que si tenéis dudas de leerlas o no, que os animéis, de verdad, animaros a leer estas novelas gráficas. Hay una muy famosa que me vais a decir en los comentarios, no has nombrado esta, es que no la he leído. No he leído Maus de Art Spiegelman, todavía no la he leído. Es uno de mis grandes pendientes y tengo muchísimas ganas porque a mí la novela histórica, y más si es novela gráfica centrada en la Segunda Guerra Mundial, es lo que más me llama. Y lo vais a ver con las novelas gráficas que os traigo hoy. La primera novela gráfica de la que os vengo a hablar es Persepolis de Marjane Satrapi. Esta es la más conocida, la que más gente ha leído. Gente que no lee novela gráfica ha leído esta obra y les ha encantado y de verdad es una maravilla. Esta historia cuenta la autobiografía de Marjane Satrapi durante su infancia, adolescencia y adultez. Todo comienza, como digo, en la niñez de Marjane Satrapi en 1980, en plena revolución islámica. Vemos cómo la llegada de esta revolución islámica a la vida de Marjane le cambia mucho porque su familia es muy liberal y llegar a un régimen tan autoritario en el que la vestimenta de las mujeres, la educación, la libertad de las mujeres en este país se ve totalmente truncada, pues para la autora fue un cambio muy radical. Según va creciendo la vamos viendo en diferentes manifestaciones junto a su familia. Al final tienen que mandar a Marjane a Viena a estudiar para que pueda seguir estudiando porque en su país no se lo permiten. Y vemos ese choque cultural también, esa idea que tenemos los europeos de los países occidentales, sobre todo de los países islámicos. Se ve en esta novela cómo lo vive Marjane. Cuando Marjane termina sus estudios, regresa otra vez a Teherán y allí empieza la universidad. Y con un grupo de compañeros deciden crear como una revolución interna en la que se juntan, se reúnen, hacen fiestas secretas. Y esto va a volver a ponerla en peligro, por lo que sus padres en 1994 le dicen que por favor que se vaya del país para que no le pase nada. Y desde entonces Marjane vive en Francia. A pesar de que el dibujo es muy sencillo, lo importante es todo el mensaje y toda la historia que cuenta, porque te muestra el cambio que sufrieron las mujeres al llegar esta revolución islámica. Vemos las manifestaciones, la guerra de Irak contra Irán, cómo el gobierno islámico les come la cabeza a los jóvenes, cómo todo cambia en la vida de las personas. Vemos la ciudad destruida tras la guerra. Nos muestra mucha parte de la historia que no conocemos los occidentales, porque se nos muestra a grandes rasgos todo lo que les pasa en estos países, en las guerras, lo importante que creen los gobiernos nuestros que es la información necesaria que tenemos que tener sobre estas revoluciones y estas guerras. Pero aquí tenemos muchísimo más, lo tenemos desde una primera persona que es la autora que nos cuenta todo. A mí me parece increíble esta historia, la evolución, los pensamientos de niña que tiene. Yo la adoro, esta historia, la he leído 2 veces y yo os la recomiendo mucho. La segunda novela gráfica que os traigo es Sally Heathcote, sufragista, que está escrito por Mary Talbot y dibujada por Brian Talbot y Keith Charlesworth. Esta novela gráfica se centra en el personaje de Sally, que es una empleada doméstica de Emily Pankhurst, no sé cómo se diga, que era una de las creadoras de la National Women's Social and Political Union, que es la liga que había feminista en Inglaterra durante la época eduardiana, y las cuales lucharon por el sufragio universal y por los cambios sociales, educativos y laborales de las mujeres durante esta época, que para las mujeres era nulo, o sea, inexistente. Y este grupo de mujeres pues empezaron una lucha para conseguir esas libertades, esos derechos para las mujeres. La historia está contada desde el punto de vista de Sally
Vemos todas esas ideas que le va enseñando su jefa. En la historia se ve muy bien toda esa revolución totalmente directa, las reivindicaciones, las manifestaciones que hay por este sufragio, y me parece una historia muy necesaria para estas generaciones, porque pueden ver que antes no existía este derecho, no teníamos estos derechos de educación, de libertad, y que a unas mujeres les costó muchísimo conseguirlo, incluso vidas tuvieron que sufrir por conseguir estas libertades y estos derechos, que vean que no es una cosa que la tenemos desde hace muchísimos años, sino que es desde hace unos 100 años. Y es que al final de la historia se nos muestra eso, la generación futura, como que pasa bastante que no ven esa lucha que hubo durante muchos años, todo el sufrimiento que tuvieron que tener estas mujeres por conseguir estos derechos para todas, y creo que es muy necesaria esta historia. A mí me gustó mucho y la recomiendo también por ese punto de aprendizaje. La tercera novela gráfica al principio fue una película, una película que ganó Globos de Oro, estuvo nominada en el Festival de Berlín, estuvo nominada a los BAFTA, y os estoy hablando de Vals con Basir, de Ari Folman, y el ilustrador David Polonsky. David Polonsky es el mismo ilustrador de la película, porque la película es en animación y se ve muchísimo en la novela gráfica. Esta historia también es una autobiografía de Ari Folman, que posiblemente lo conozcáis porque hizo la novela gráfica de El diario de Ana Frank. Os dejaré por aquí la portada para que veáis cuál es el otro libro de Ari Folman. Aquí lo que se cuenta es la historia de Ari Folman mientras estuvo en el ejército israelí durante la guerra en el Líbano de 1981. La historia está contada en dos tiempos. El primer tiempo es en el presente, en el que Ari Folman va haciendo entrevistas a antiguos compañeros suyos que estuvieron con él durante esta guerra para recordar cuáles fueron los sucesos reales, porque cada uno tiene una visión de esa historia. Y luego, pues según van contando los compañeros, pues tenemos esos flashbacks de la historia de 1981. Esta historia es una denuncia al ejército israelí y sobre todo a los altos mandos, y todo contado desde la experiencia y la perspectiva de un excombatiente como era Ari Folman. Como digo, aquí la parte de historia son los flashbacks que van contando a partir de los hechos que vivieron estos ex soldados del ejército israelí, porque no sé si sabréis, pero en Israel el servicio militar es obligatorio tanto para mujeres como para hombres. Entonces Ari Folman es antibélico y cuando tuvo que ir a esta guerra, os imaginaréis que lo pasó fatal. Entonces, cuando regresó y se le excluyó ya del ejército, fue cuando empezó con esta denuncia contra el ejército y los altos mandos. Los hechos que nos cuentan es la invasión al sur del Líbano por parte del ejército israelí para atacar los campos de refugiados palestinos, donde decían que se escondían militantes de la OLP, es decir, la Organización de Liberación Palestina, que era parte pues de la gente que seguía a Yasser Arafat. Además de esta búsqueda de los militantes de la OLP, vemos también el episodio más duro que se cuenta en esta historia es la masacre que hubo en Sabra y en Shatila. En estos dos asentamientos de refugiados palestinos, los paramilitares cristianos, al ver la inactividad del ejército israelí, cogieron y decidieron masacrar a más de 2.400 palestinos que estaban en estos asentamientos. Entonces, lo que cuenta Ari Folman es lo que se encontraron en esta masacre, lo que se encontraban en los distintos campos de refugiados, cómo había guerrillas entre el ejército y pequeños grupos guerrilleros del sur del Líbano y de palestinos, pero es una historia muy dura. Lo bonito de la ilustración de esta historia es que se nota que fue primero una película, entonces tenemos esa mezcla de ilustración con imagen. Los flashbacks yo creo que funcionan mejor en la película que en la viñeta, pero es una historia muy dura y que si queréis saber más sobre
hecho histórico que no se habla absolutamente nada porque está centrado en Israel, claro está, y hay que esconder estas cosas. Yo os lo recomiendo muchísimo. Y ahora os traigo dos mangas de novela histórica, los dos centrados en la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos es Adolf de Tezuka, seguro que conocéis esa novela gráfica. Hace poco hicieron una reedición, creo que son 5 tomos de estos gordotes o un solo tomo de unas 1700, 1800 páginas. En esta historia nos cuentan la vida de 3 personas que se llaman exactamente igual, es decir, Adolf. El primero es un niño judío que vive en Japón, el segundo es un niño medio japonés, medio alemán, y el tercero pues es el líder nazi que todos conocemos. Esta historia pues nos muestra la Segunda Guerra Mundial en las 3 perspectivas de estos 3 personajes. Por un lado el niño judío, que además es amigo del niño medio japonés, medio alemán, y por otra pues la visión del líder nazi. Es una historia muy interesante, es una forma de ver la Segunda Guerra Mundial muy diferente, porque además Tezuka vivió la Segunda Guerra Mundial y tiene una perspectiva bastante diferente a la que vemos en otros libros. Y siguiendo los pasos de Tezuka tenemos a Keiji Nakazawa con su historia de pies descalzos. Este vídeo está pensado porque Distrito Manga este año va a reeditar este manga de 4 tomos en una edición especial en tapa dura preciosa. Yo ya lo tengo porque me lo compré cuando la reeditaron hará como unos 7 años. Es un clásico de los mangas, sobre todo de los mangas históricos, en el que nos cuentan la historia de Yen, que es un niño que vivía en Hiroshima. Os puedo decir que Yen es el autor, ¿vale? Es Keiji Nakazawa, es una autobiografía suya de lo que vivió él y su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Todo empieza pues mostrándonos cómo vive el pueblo de Japón la Segunda Guerra Mundial. Es justo el año en el que caen las bombas. Os podéis imaginar, Pies Descalzos está centrada en la historia de Hiroshima. Entonces, empieza, como os digo, mostrándonos al pueblo japonés, la educación que están recibiendo, que es súper estricta, que es muy política, porque los adoctrinan a los niños desde muy pequeños. La gente, cómo vive la guerra, cómo hay gente antibelicista, cómo intenta educar a sus hijos ante todo este vorágine que están viviendo de la Segunda Guerra Mundial. También vemos el racismo que sufren coreanos que viven en Japón, porque hubo un conflicto entre Corea y Japón y muchos coreanos fueron a vivir a Japón, pero se ve ese racismo que hay, esa inadaptación de los coreanos, cómo los tienen como gente de segunda clase. Y llega el momento pues, de la caída de la bomba que mandaron los estadounidenses. Vemos todas las consecuencias que vivieron estas personas que sobrevivieron, entre ellas pues todo lo que es la contaminación nuclear. Vemos la muerte de familiares, la pobreza, porque además como Japón se tuvo que rendir ante Estados Unidos, pues vemos esa pobreza que vivieron muchísimos mafias que surgieron a través de toda esta vorágine de pobreza y penurias que vivieron en muchas ciudades. Y vemos también la invasión del ejército estadounidense para controlar a los japoneses. En ese tratado que se hizo entre Japón y Estados Unidos, pues vemos cómo están allí el ejército americano, pero solo controlando lo que a ellos les han mandado. Lo demás pueden hacer lo que quieran los japoneses. Entonces vemos toda la pobreza que surgió, toda la decadencia, todas esas enfermedades que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial con la bomba nuclear, que no querían sacar a la luz de que la bomba había traído muchísimas enfermedades y muchas otras cosas. Vemos muchísimo el tema antibelicista, esa idea de no querer la guerra, de no querer ejércitos de ningún tipo. Se nombra muchísimo y toda la pobreza que trajo toda esta guerra. Se echa mucha culpa a todos los gobiernos porque esto es todo desde la perspectiva del pueblo. La ilustración se ve como la de Tezuka, muy especial, muy diferente a lo que vemos ahora en mangas.
Aunque sea un dibujo como que lo ves como vasto, como que no se centra en algunos detalles, luego cuando quieren mostrar la crudeza, la realidad, de verdad, le pone muchísimo detalle y es a veces hasta que te revuelve un poquito las tripas, sobre todo en este de Hiroshima, es un poquito que te revuelve. Yo os lo recomiendo mucho, igual que Adolf, porque ves la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de japoneses y es bastante diferente a lo que nos muestran en según qué libro. Estas han sido mis 5 recomendaciones de novelas gráficas y mangas históricos. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno, si me recomendáis alguno de leer. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!